Pastora, la bendecimos. Muchas gracias. Para mí es una bendición estar acá con ustedes. Hoy vamos a aprender, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro cuerpo se mueve, duerme, come, vacila, como hemos estado aquí. El asunto es que el alma y el espíritu están dentro de nosotros. La palabra habla en el libro de Corintios, en el capítulo 3, del verso 12 en adelante, que nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Casa del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor, nosotros tenemos varias cosas que nos son añadidas. Aceptar a Jesús como Señor es un antes como un después, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos ese templo. Ahora, ¿qué es un templo? Una casa. ¿Y para qué es la casa? En nuestra casa normal, donde nosotros habitamos, donde nosotros vivimos, tenemos que una sala, un comedor, una cocina, cuartos, patio, baño. En la casa espiritual de nosotros tiene el alma, donde se guardan todas las emociones, donde se guarda todo lo que me alegra, donde se guarda todo lo que me duele, donde nuestro cuerpo, todo lo que ha resistido, entonces en el alma se guarda. El asunto aquí es que dice la palabra que Jesús es el Señor y que Jesús viene para darnos una naturaleza nueva. ¿Por qué? Porque la palabra habla en Efesios capítulo 4, en el verso 22, de que yo tengo que renunciar a la vieja naturaleza, la que viene contaminada con todo, como yo nací, como crecí, lo que me enseñaron. Esa es una vieja naturaleza porque es pecaminosa totalmente. Esa encierra espíritus inmundos que ahora vamos a ver qué son. Entonces, al renunciar a esa vieja naturaleza, el Señor me dice que yo tengo que renovarme con el espíritu de mi mente. En el espíritu de la mente es que el Espíritu Santo viene tocando esa mente suya para que sea transformada, y ahora sí yo voy a empezar a aprender a caminar en una nueva naturaleza. El asunto aquí es que en Cristo Jesús hay un camino de libertad para siempre, un camino de libertad en todos los sentidos. Porque cuando usted y yo estamos, cuando nuestros papás se unen en el acto sexual, ya sea, lo bueno sería que la unidad sexual hubiera sido dentro del matrimonio, ¿verdad? Eso es lo lindo, donde queda bebé en la pancita de la mamá. Pero cuando nosotros somos formados en el vientre de nuestra madre en pecado, entonces ya es otra semilla que se arrima más para que se me haga a mí la vida de cuadros. El asunto es que cuando yo estoy en el vientre de mi mamá, entonces yo recibo herencia de mi papá, de los papás de mi papá, de los abuelos de mi papá y de los bisabuelos, pero de mi mamá también. O sea, es una naturaleza que cada uno de ustedes acá sabe cómo va, cómo fueron sus abuelitos, sus papás. Ustedes saben lo que vienen arrastrando. A veces es gente linda, pero cada casa es un gobierno. Aquí el asunto es que como yo traigo una herencia de mi papá y de mi mamá, cuando yo quedo en el vientre de mi madre, entonces no pueden ser 8. 4 generaciones de papá y 4 de mamá.
Entonces se unen y queda uno solo, que se llama espíritu familiar o el hombre formidable de una casa. ¿Por qué el hombre formidable de una casa? Porque la casa es usted y la casa soy yo. Y el hombre es el espíritu familiar, por eso se le dice el hombre formidable de la casa. O sea, es un ente espiritual, es un demonio que va a vivir en la vida de uno. Y eso viene a hacernos mucho daño a nosotros si nosotros no venimos a Cristo y renunciamos a su presencia en la vida de nosotros. Si yo hago así, para atrás, en mi generación, yo puedo ver mis papás lo que arrastraron, mis abuelos lo que arrastraron y mis bisabuelos, y si conozco a mis tatarabuelos, igual. Entonces yo ahí vengo viendo una línea de trabajo espiritual, personal, material, económico, laboral, y puedo ver ahí si han habido zorras pequeñas o grandes que llama la palabra como espíritus inmundos que se comen lo que yo tengo, se comen mi esfuerzo, se comen la unidad de mi familia, se comen la comunicación. Digamos, hay niños que cuando están pequeñitos vienen siendo violentados desde el vientre de su madre, pero pequeñitos son violentados en todos sus derechos. La mayoría de las veces aquí en Costa Rica, nosotros venimos de familias que vienen con muchas cosas arrastrándolas y nosotros nos damos cuenta que para muchas cosas tenemos un freno. Hay personas que se deciden estudiar pero no pueden terminar los estudios. Hay otras que se crecen en un ámbito familiar donde lamentablemente ven la diferencia de hijos, la diferencia que tienen los papás con nosotros. Hay diferencia de hijos, hay rechazo para uno y rechazo para el otro o solo para uno. Muchos niños son violados en todos sus derechos, violaciones a un nivel espiritual, a un nivel corporal y a un nivel sexual. Entonces hay viejos cochinos, adultos, que vienen y tocan a un niño. Entonces la carnalidad de esa persona más la cochinada que ya tiene en su cerebro hace la transferencia espiritual en ese niño. Todo lo que es inmundicia, lascivia, todo lo que es adulterio, fornicación. Así como una persona es comelona, ustedes han oído hablar tal vez de la persona que le dicen, uy, usted sí que es hartón, ¿verdad? Eso es porque todos se lo comen. Hay personas adultas que son hartones, pero en el mundo sexual. Se les hace la boca agua donde ven un niño, se les hace la boca agua donde ven un chiquitito. Todos esos son espíritus inmundos que vienen a rodear un niño y así vamos creciendo nosotros. Muchos son maltratados por padrastros, muchos son maltratados por madrastas, que esas dos palabras no están en la Biblia en ningún lado. Pues mamá, si hay mamá, bueno, madrastra no sale en ningún lado ni padrastro tampoco. Son personas que llegan a nuestra vida a ser amigas, pero no papás. Son amigas, son buenos consejeros, son buenos ayudadores, pero quizá tenemos que tener cuidado porque hay hijos que ya llegaron a la casa, pero que no aceptan a aquella persona que llegó, y otros que sí son aceptados y son amados. Pero yo siempre digo que una madrastra o un padrastro, ¿verdad?, tiene que llegar más como amigo mío, tiene que llegar como amigo, y si me acepta un consejo, pero no como imponiendo que es mi papá postizo o mi mamá postiza.
Costa Rica ha sido, gracias mi amor, Costa Rica ha sido muy maltratado en eso. Entonces, miren, venimos a Jesús y tenemos múltiples, no muchos, múltiples, o sea, son demasiados beneficios. Entonces, cuando yo acepto a Jesús como Señor de mi vida, entonces yo tengo la salvación, mi nombre escrito en el libro de la vida. 2, la fe. Te dan una misma medida de fe a cada uno de ustedes, igual a mí. Entonces, de mi trabajo de todos los días espiritual, entonces yo puedo hacer que esa fe sea creciente o que no sea creciente, que dejarla ahí o que crezca mucho. Y después al Espíritu Santo de Dios, que ese es el tesoro más grande que usted y yo podemos tener. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que se va a meter ahí donde usted está y el que va a empezar a sacar todo lo que está oculto a la luz. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como Señor, entonces empezamos a ¿qué es el consejo que nos dan? El consejo que nos dan a nosotros es que leamos la palabra. El consejo que nos dan es que oremos y que nos congreguemos. Entonces, esas 3 cosas hacen que yo vaya despertando en un montón de áreas mi vida. El hombre, ustedes son una belleza y cobertura para la casa, para la esposa y si tienen hijos. Pero el asunto aquí es que un sacerdote adúltero es una maldición en su casa. Un sacerdote que maltrata con la boca porque no tiene, digamos, una conducción, tal vez no sabe cómo es el asunto, entonces habla negativamente y entonces es como un paraguas ¿qué pasa si salimos con un paraguas lleno de huecos allá afuera? Pues que nos mojamos. Entonces nosotros tenemos que, como pastores o líderes espirituales, enseñarle al pueblo a todas las ventajas que tiene, pero que tiene que aprender a manipular, a manejar, porque la manipulación es brujería. A manejar las palabras que tienen que tener, tienen que venir con sabiduría y tienen que venir con conocimiento. Dice el Proverbio 18, 20 y 21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama va a comer de sus frutos. El asunto con eso es que yo puedo tratarme bien o puedo tratarme mal. Hay personas que cuando se ven en el espejo se mientan la madre. Hay personas que cuando se ven en el espejo se escupen. Hay personas que cuando se ven en el espejo lloran porque dicen que no se quieren. Dicen que son personas cobardes, que son personas que no han hecho nada, que son personas que no tienen valor. O sea, que cuando ven la imagen de esa persona, para los ojos de ellos no está bien. Tal vez ustedes han visto en Facebook una caricatura que sale, que el gatito está sentado viendo el espejo, pero no se ve él, se ve un león. Porque el gato no se está viendo como es él, sino como quiere ser él. Entonces nosotros, a través de la palabra, nosotros tenemos muchas ventajas, tenemos muchas bendiciones, tenemos muchos beneficios, pero tenemos que saber que nosotros hemos sido agredidos desde la pancita de nuestra mamá. Si nosotros fuimos puestos en fornicación ahí, y le voy a contar un poquito mío para que tal vez con mi testimonio usted pueda aprender un poquito más. Cuando mi mamá tenía como 17 años y mi papá 18, se portaron mal y se fueron a hacer lo que no tenían que hacer, ¿verdad? Y quedé yo en la pancita de mi mamá. Antes, en aquellos tiempos, la mayoría de edad era a los 21 años.
no como ahora que es a los 18. Entonces mi abuelito le dijo a mi mamá, él le dijo a mi papá, venga acá, ese fruto que está en ese vientre es suyo. Y le dice mi papá, sí. Le dice, pues usted tiene que casarse con esa muchacha, ¿verdad? Entonces la que estaba en ese vientre era yo. Mi papá se casó con mi mamá porque seguro por mi culpa, ¿verdad? Porque se comieron la fruta antes y no se esperó jamás de que mi mamá saliera embarazada, ¿verdad? Entonces resulta que yo nací en una familia donde yo fui rechazada por la familia de mi papá. ¿Por qué? Porque la familia de mi papá era una familia rica y la familia de mi mamá no. Entonces, que la familia de mi papá quería una esposa para mi papá, educada, estudiada, con buen trabajo, quién sabe qué. En cambio, mi mamá era otra cosa opuesto a eso. Mamá era una muchacha común y corriente, que tenía su trabajillo, ahí apenas, su trabajillo. Hija de una familia que tenía muchos hermanos y todas las cosas, pero jamás el sueño de la familia de mi papá. Entonces yo nací en esa familia rechazada. Y abuela decía, mi abuelita paterna tenía un dicho: hijos de mis hijas, nietos son. Hijos de mis hijos, no sé si son. ¿Bien? Era un dicho que había antes. O sea, no estoy segura, Eunice, si usted es nieta mía. No estoy segura. Entonces, desde pequeñita, ahí se vio que un rechazo. Se vio un rechazo, pero así. Y muchos nietos fueron rechazados. Y muchos hijos han sido rechazados. Entonces, yo fui puesta en fornicación. Después, se casaron ellos y yo nací. Ya nací, ya casados ellos dos. Pero cuando yo conocí el evangelio, que yo vine a Cristo cuando hace 38 años. Yo no conocía la palabra para nada, yo no conocía la Biblia, no conocía nada, porque en la Iglesia Católica prohibían la Biblia en aquellos años. Ahora no sé si dejan que uno la lleve. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo conocí a Jesús y yo empecé a meterme en la palabra, yo empecé a ver un montón de beneficios que yo tenía. Entonces yo dije, bueno, aquí yo quiero todo lo que dice la palabra, le dije al Padre cuando lo conocí. Y yo tenía un ídolo grande en la sala de mi casa. Y cuando yo le decía a ese ídolo, yo le hablaba al ídolo, era un corazón de Jesús. Y me dijo la voz preciosa, ya no tienes que hablar más con ese ídolo, porque ahora yo estoy vivo en tu corazón. Yo entendí que de verdad yo había nacido de nuevo. Entonces yo empecé a consultar la palabra, a leer la palabra, a orar y a ver al Padre como mi amigo. Yo le digo Padre, lo amo, lo respeto demasiado, aprendí a amarlo con todo mi corazón, pero es mi amigo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo empecé a ver que en la Biblia decía, en el proverbio número 6, en el verso 30 y 31, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido robando, tiene que devolver 7 veces todo lo que te ha robado. Proverbios capítulo 6, verso 30 y 31. No tienen en poco al ladrón si hurta. ¿Qué es ese ladrón? Estoy hablando del espíritu familiar. Estoy hablando de ese espíritu inmundo que me heredaron desde el vientre de mi madre.
Entonces, pero si yo lo sorprendo robando, tiene que devolverme 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Dice la Escritura. Porque el número 7 es un número perfecto. El número perfecto, un número perfecto de Dios. Por eso dice la palabra, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces dice la palabra, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces yo empecé con un montón de cosas, pero una de las cosas que yo entendí era que yo tenía que perdonar a mi mamá porque me trajo en fornicación. Y nacer en fornicación es darle permiso a un espíritu inmundo a que toque el feto. ¿Por qué? Porque la fornicación en el adulterio, que ustedes vieron que se les habló en esa charla antepasada, es un espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo tiene mucha fuerza. La fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual. Entonces hay que tener un pensamiento sano. Todos los que están aquí vinieron con un propósito. Estamos aprendiendo. Usted tiene una historia, usted la tiene. Yo no sé cómo fue su mamá y su tata. Los míos, terroríficos. ¿En qué? En falta de perdón, en falta de todo lo que era espiritual. Ellos amaban al Señor a su manera, pero cada casa es un gobierno, y la mía era una casa con un gobierno donde se amaba a Dios, pero no se conocía como lo conocemos ahora nosotros. Entonces íbamos a misa los domingos y de ahí no pasábamos a ninguna cosa. Hice la primera comunión, se tomaba la hostia que llamaban, ¿se acuerdan? Que ahora le dicen a uno carehostia. Yo no sé a qué se refieren, ¿verdad? Pero yo he oído que se agarran y les dicen así. El asunto, amores, es que venimos en una línea de conducción que desde el vientre de la madre hay un espíritu familiar. Ahora, espíritu familiar, hombre formidable de la casa. Proverbio 26:2 dice que ninguna maldición viene sin causa. Todo tiene una semilla, todo tiene una forma de ser. Vea. Los adictos a la comida, al sexo, a las drogas, a robar plata, a las cosas, a ser compradores compulsivos. Adicción es adicción. El adicto trae una maldición detrás. Está arrastrando una maldición. Cuando usted es un alcohólico, entonces usted tiene que ver que usted no se hizo alcohólico. Usted viene arrastrando una maldición de atrás. Cuando usted es ¿qué le puedo decir? Un drogadicto, un ejemplo. Entonces usted tiene que ver que de atrás viene la maldición. Ninguna maldición viene sin causa. Todo tiene una raíz de ser. Ahora, cuando usted piensa en su mamá, porque todos nos parió una mujer. Cuando usted piensa en su mamá, y usted puede ver si usted la ama, si hay faltas de perdón, cómo lo ha tratado a usted, si usted ha sido rechazado o si usted ha sido igual que cualquier otro hermano. Y cuando usted le digo que igual a cualquier otro hermano, es porque tal vez el ayote se ha partido por la mitad, como se debe, ¿verdad? Que no han habido acepción de personas. Con el tata de uno, igual. El papá de uno, como es esa bella cobertura, que se supone que tiene que ser una bella cobertura, el asunto es que
tenemos que darnos cuenta ahí, por esa línea de vida, cómo ha sido la cobertura del papá de uno. Es gruñón, es amargado, es una persona que tiene vicios, es una persona que me trata mal. Porque cuando yo le dije a usted que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama va a comer de sus frutos, el asunto es este, que si yo le digo tal por cual, ese tal por cual a mí me cae. Si la mamá o el papá, que son personas de autoridad sobre mí, me están maltratando y me están diciendo malas palabras y me están haciendo daño, esas son maldiciones que me están cayendo a mí. Y son pedazos de estiércol. Es que no es barro, es estiércol. Ahora, meta usted el pie en una caca de perro, a ver cómo le va. Guarde el zapatico y mañana sáquelo, a ver cómo huele ese zapato. Estamos hablando de cosas que la mayoría de nosotros le han pasado. Si nosotros desde pequeñitos hemos sido bien amados, si hemos sido bien cuidados, ¿verdad? Entonces, eso es una bendición, el haber tenido a padres cristianos, a padres que aman al Señor, a padres que tienen un gobierno en su casa como se debe. Pero si nosotros no hemos podido tener eso, entonces nuestra familia está en una cuerda floja y hay espíritus familiares. Ahora, si de camino en nuestra familia se vio el ocultismo y se habló de brujerías, se habló de hechicerías, se habló de santerías, si en el camino de mi vida han habido ocultismos, entonces hay más espíritus que traen miseria, pobreza, escasez y ruina. Entonces, no hay plata que a usted le dure en la mano. No hay plata que a usted le rinda. Cuando Luis Paulino ahora les habló a ustedes del testimonio, de la platita y todo, nosotros estábamos empezando a conocer a Jesús. Y una de las cosas, el Padre le hizo el milagro con ese sueldo que de verdad fueron 3 veces más. Y lo otro que nos ayudó fue que empezamos a conocer la palabra y se cortó la maldición de miseria, de ruina, de pobreza y de escasez, porque la cosa estaba fea. ¿Cómo es posible que si usted compra comida para 15 días le dura 10? ¿Cómo es posible que si usted tiene plata para 8 días le dure 3? Entonces, todo eso son señales de una maldición. Y ninguna maldición viene sin causa, o sea, todo tiene una semilla. Entonces, las violaciones, los derechos que usted debe tener, pero que son violados, una vida espiritual en Cristo, pero cargosa, dolorosa, porque hay gente que dice, no conozco la palabra, no se me pega nada, leo la palabra y me duermo. Todo es un bostezo en mi vida, el matrimonio es un bostezo. ¿Por qué le digo bostezo? Y me perdonan ese calificativo. Porque el bostezo natural, ¿verdad? ¡Qué rico! Es rico bostezar. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué dice el bostezo? Que hay cansancio detrás, que hay cansancio, que hay una necesidad. Y cuando el matrimonio tiene problemas, el matrimonio está en una rutina. Y cuando el matrimonio está en una rutina es un bostezo. ¿Por qué? Porque es solo un poco de tiempo para que empiece a ver usted los problemas. Que si no les pone coto, hay un problema. ¿Qué es coto? Si no les pone trabajo inmediato, entonces se va a encontrar un problema. Como varones, tienen que darse cuenta que tienen que venir, tratar de limpiarse todo lo que se pueda, porque el varón primogénito tiene doble porción de la herencia, el que abre la matriz de su madre. El varón primogénito de la madre o del padre también tiene la doble porción de la herencia. El tercero, el cuarto o el quinto en una familia
tiene la bendición también, porque ya Cristo vino y rompió el velo. Entonces para Él todos somos primogénitos. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Que usted es la cabeza de la familia. Entonces usted tiene que tratar de limpiarse y de quitarse todas las malas coberturas. Si en la familia suya su papá no fue la persona adecuada, todos lindos, o sea, amo a mi papá y amo a mi mamá, pero la falta de conocimiento que tuvieron ellos, tuve que buscar una liberación yo, porque yo venía llena de demonios. Cuando a mí me hicieron la sanidad interior y la liberación, entonces yo me di cuenta que yo tenía tesoros en mis manos, pero que nunca iban a llegar a mí. ¿Por qué? Por las maldiciones que yo venía atrás arrastrando. Entonces, yo me sometí a una sanidad interior donde tuve que perdonar a mi mamá y tuve que perdonar a mi papá. Violada sexual, gracias a Dios nunca fui, pero violada en mis derechos sí, porque al menos yo fui una hija bastón para mi abuelita, pero fui una hija ancla para mi papá. ¿Por qué? Porque mi mamá, cuando tenía 15 años, tuvo una separación con mi papá y nos quedamos con mi papá. Entonces, el asunto es que tuve que ser una hija ancla. ¿Por qué? Porque como yo era la mayor, entonces yo tenía que estar codo a codo con mi papá, ayudándole a mis hermanas. Entonces, por cuidar a mis hermanos, yo tuve que renunciar a mis estudios. Y los pude tomar hasta años después. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que tuve que estar ahí. Entonces, mis sueños de chiquilla o de jovencita se perturbaron por una ayuda a mi papá. ¿Y por qué una hija bastón para mi abuela? ¿Qué hay de diferencia entre los dos? El ancla, ustedes han visto que el ancla, en lo natural, es aquella parte que tiene el barco, donde cuando llega al puerto, tiran anclas. Entonces el barco no se va de ahí. ¿Por qué? Porque el ancla sostiene ahí en el fondo. Entonces la hija ancla es aquella que tiene que estar ahí. Usted vaya, usted traiga, usted trabaje, usted deme, usted haga, usted enseñe, usted acompañe y usted ve a ver qué hace con ese poquito de plata porque no hay más. O sea, de ahí tengo que cubrir todo. La hija bastón, ¿qué es? O el hijo bastón. En este caso me tocó con mi abuela. Me acompaña al mercado a hacer mandados y se carga las bolsas usted. Duerme conmigo. Entonces había había una camita ahí, la de mi abuela, y yo dormía en un colchón en el suelo. Vaya, hágame esto, vaya, hágame el otro. O sea, la hija bastón, ¿para qué es un bastón? Para sostenerse, ¿verdad? Cuando uno tiene una discapacidad. Entonces yo fui las dos cosas. Entonces, por ser las dos cosas, a mí me fregaron la vida, porque yo no tuve juventud. O sea, lo que hace un niño o una chiquilla de 12 años, 13, 14, 15, 16, hasta los 17. Mi libertad fue a los 17, 17 y medio, que empecé yo como a respirar más profundamente, porque a mí me llegó a tocar la esclavitud más grande de tener, siendo tan joven, 4 trabajos de adulta, de 4 mujeres desarrolladas. Entonces, como a los 17 ya era diferente. A los 18 conocí a Luis Paulino. A los 19 yo me estaba casando como se debía. Respeté el noviazgo, respetamos los dos el noviazgo y me casé como tenía que ser. Yo salí de blanco de la casa de mi abuelita como se debía. Tuve mis hijos como se debía, fueron pedidos. Y cuando Juancito, que fue el último, que hoy tiene 37 años por ahí, cuando tenía 36, yo por ahí, entonces conocí a Jesús y entonces vine a conocer las verdades que están en esa palabra. Entonces yo me vi toda atada
me vi toda marginada. Entonces el Padre me dio libertad y me dijo que había una libertad para mí, que era para siempre. Por eso esta charla se llama eso, una libertad para siempre. ¿Por qué? Porque la esclavitud, uno puede salir de la esclavitud. De la ignorancia, uno puede salir de la ignorancia. No importa la edad que uno tenga, puede salir uno perfectamente. Puede salir uno de la miseria, de la pobreza, de la escasez. Hay una enorme bendición para usted y para mí, pero un problema que también, si no me cuido, es un problema. ¿Cuál? Que uno de los beneficios que usted tiene como hijo de Dios es el poder y la autoridad que hay en su lengua, hay en su boca. La palabra de Dios dice que usted tiene que ser sano. ¿Por qué? Porque cuando usted se enoja, o yo, si no estoy en Cristo como se debe, ¿qué puedo hacer? La ira mía puede decir un montón de palabras y puedo herir, amarrar o atar a la persona que yo amo. Entonces, un papá maltratado, ¿verdad?, que no conoce la palabra, el problema es que cuando se enoja y le tira a algún hijo, entonces lo que hace es atarlo y lo manda a la muerte. Por eso la palabra de Dios dice que yo tengo que enseñarle el camino de la palabra a mis hijos, para que ellos sean fuertes y no trastabillen en el camino. La palabra dice que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde niños, pero yo no sé usted si fue bendecido. A mí desde niña no me enseñaron porque mis papás no sabían. Entonces yo aprendí eso ya hace muchos años, ¿verdad? 35 años que conozco a Jesús y que conozco la palabra. Entonces la sanidad interior va con perdonar a nuestros padres, va con perdonarnos a nosotros mismos, va con cortar las maldiciones y las ataduras. La sanidad interior, porque me rechazaron, porque me maltrataron, porque me vendieron. Hay padres que usted les cuenta algo en confianza y va y lo dicen a las familias. Entonces hay un montón de circunstancias y de situaciones que nos dañan. Hay espíritus inmundos que viven con la persona. Y hay personas, ahora que estaban hablando de la fornicación y del adulterio, yo quiero hablarle de la transferencia espiritual. Cuando usted es varón, ojalá que no, pero voy a poner un ejemplo. Cuando usted se acuesta con una mujer que no es la esposa, entonces toda la inmundicia de esa mujer se la deja usted en su cuerpo. Y todo lo que usted tiene en su cuerpo se lo pasa a esa mujer, porque es una transferencia espiritual. Entonces, usted, si es adúltero, por decirle algo, el ejemplo, entonces está con esa persona, pero cuando va a la casa y está con la esposa, entonces le pasa toda la inmundicia que recogió de la candidata que acaba de ver. Entonces, nada más imagínense que la palabra de Dios dice que tu cama esté que tu lecho sea sin mancilla, o sea, que no tenga pecado ahí. Todos somos pecadores, pero que no haya un pecado de adulterio en la cama, porque se le falta el respeto o a la mujer o se le falta al hombre. La vida espiritual es un orden, porque Dios lo que quiere para nosotros es una libertad con todas las de la ley, una libertad que no tiene límites, una libertad que traspasa todo lo que usted puede imaginarse. Cuando la palabra de Dios dice que si yo sorprendo al ladrón robando el haber de la casa y puedo ordenarle que me devuelva 7 veces más todo lo que me ha robado, es en todas las áreas, personales, materiales, económicas, espirituales, laborales. ¿Por qué? Porque se van rompiendo todos los yugos de esclavitud y entonces vamos sosteniendo todo lo que es de nosotros, todo lo que nos robaron. Por eso es que una persona dice, no, yo antes no tenía ni qué comer y ahora vea el negocio que tengo.
Otros dicen, no, viera, yo antes era muy enferma, pero vea ahora qué bien que estoy. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús usted va viendo cómo la cosa va en aumento, para bien suyo, para bien suyo. Ahora, una de las cosas que tenemos que hacer sí o sí es leer la palabra. En Hebreos capítulo 4, en el verso 12 dice, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Qué es eso? Que tiene vida y que es muy eficaz para hacer la sanidad y la medicina. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿sabe qué? La belleza. Y dice, y no hay cosa creada que no sea desnuda ante su presencia. No hay cosa creada que no sea desnuda. O sea que usted a Dios no le mete un 10 con hueco. Usted al Padre no lo engaña. Más bien, la palabra de Dios es un espejo para usted. Y la palabra de Dios le va a mostrar a usted cuál es la condición que usted tiene. Es demasiado importante que usted se afile con la palabra. ¿Para qué? Para que usted hable correctamente, para que desate su bendición, para que usted vea las cosas que no son como que si fueran. Y le voy a decir qué es eso. Cuando el Padre al principio de la palabra, usted ve, Él habló, ordenó, y las cosas que no eran, fueron. Cuando dijo que se hiciera el día y que se hiciera la noche. Y ahí usted en Génesis puede ver todo eso. Entonces, usted es igual. Si usted quiere ver, porque tiene autoridad, tiene poder, entonces usted tiene que llamar a las cosas que no son como que si fueran. Si usted tiene un matrimonio enfermo, desate sanidad en el nombre de Jesús. Si usted tiene relación mala con su familia, desate la sanidad en el nombre de Jesús. A lo malo, desate usted cosa buena, cosa buena, cosa buena, cosa buena. Y tiene que ser una persona perdonadora. No puede dejar de rencores. Y le voy a decir por qué. De todos los espíritus inmundos, la amargura es la peor y la brujería. La amargura encierra 12 espíritus inmundos para la persona que los tiene. Una persona amargada es una persona que siempre tiene mal carácter, que es un llorón, una persona que con nada se le queda bien, una persona peleona en la casa, una persona que no se quiere, una persona que todo le cae mal, una persona que cuesta que se le quede bien, una persona problemática. Entonces vamos a encontrar en esa persona que tiene un espíritu de amargura, pero el espíritu de amargura se divide en 12, ¿verdad? Hay cosas de ocultismo, hay cosas de ira, contienda, enojo, vanagloria, hay espíritus de falta de perdón y hay muchos otros. El asunto ahí es que tiene que ser liberado porque el espíritu de amargura se traga a la persona y eso es serio. O sea, el espíritu de inmundicia sexual, usted lo reprende y cuando están orando por usted, se lo sacan. O el de inmundicia sexual, o el de inmundicia, el de adulterio, el de brujería. Esos, usted los vomita o por lágrimas, como sea. Pero el de amargura no. El de amargura encierra primero muchas faltas de perdón que la gente tiene. Entonces eso hace un montón de raíces. Y al hacer las raíces, los otros espíritus se agarran de las raíces. El asunto ahí es que cuando usted está luchando por echarlo afuera, si no lo hace con el consejo de la palabra, con oración y hasta ayuno, o una persona que lo guíe a usted, un consejero espiritual o un pastor,
Si lo hace con ayuda, entonces usted puede echarlo afuera. Pero si usted persiste en vivir con ese espíritu, entonces se lo va comiendo el espíritu a usted poco a poco. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que le va quitando su personalidad. Llega hasta echarlo de su propia casa, de su propia familia. Lo tira afuera, pateado. Hay maridos que han sido pateados, hay hijos que han sido pateados, hay familias que han sido desprotegidas totalmente. Hay hijos que decían, ¿pero qué pasó aquí? Y mis papás, pero usted ya tiene 20 años, jálese de la casa, pero no tengo para dónde irme, a mí qué me importa. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Entonces hay un montón de situaciones que se dan, y entonces es destructivo. El espíritu inmundo ese que le digo es totalmente esclavitud. Entonces hay que cuidarse, leer la palabra, saber qué es lo que me está atormentando, pero tenerle cuidado, porque eso es como la salud suya. Si a usted le sale una ronchita y después le sale una pelotita y después le sale compus y usted no se la cuida, y usted dice, pero ¿por qué tengo esto? Voy a curármelo. Y usted no para hasta que vea su piel sana. Entonces, hay que limpiarse de malos deseos. Hay que limpiarse de la pereza, porque hay gente que no ora ni para almorzar tan siquiera. Hay gente que cuando se le habla de la palabra, usted sí se duerme. Usted sabe que hace muchos años había un bello que llegaba con anteojos oscuros a la frater. Y lo más lindo, y doblaba las piernas, ¿verdad? Así, y se acomodaba en la silla. Y entonces siempre han habido chiquitines en la frater. Y entonces andaba una mamá detrás del chiquito que andaba corriendo y le pasó el chiquito por las piernas y se fue el hermano. Estaba roncando, pero nadie se daba cuenta por los anteojos oscuros, ¿verdad? Entonces dice, ay, me pillaron durmiendo. Entonces le digo yo, hermano, ¿qué es? ¿Que estás en el turno de la noche? No, hermana, dice, yo duermo en el turno de la noche, en el de la mañana y en la de la tarde. Cuando vengo a la iglesia me estoy muriendo de sueño. Y era un espíritu inmundo. Él quiso que lo ayudaran y ya se curó. Pero iba a dormir a la frater, mi amor. ¿Vieras qué belleza? Y uno puede ver los espíritus inmundos donde están. Usted puede verse, si usted tiene, usted se los puede ver. ¿Qué ataduras tiene? Porque la palabra lo dice claro, ¿verdad? Ahí, cuando dice la palabra que ninguna maldición viene sin causa, es porque hubo una raíz. Muchas veces, cuando juegan ouijas, cuando juegan esto que se llama Miguelito. No, mi amor, usted no. Cuando hacen juegos que son satánicos, hay muchos juegos que son de esos aparatos, que son tan satánicos que por los ojos se le meten los demonios a los muchachos o a los chiquitos. Entonces siempre hay una causa, siempre, ¿verdad? Joyas con daños, ¿verdad? Hay personas que se ponen un anillo que les regalan y el anillo empiezan a padecer ellos cosas, situaciones. Entonces todo eso uno tiene que ser despierto espiritualmente para ver qué es lo que uno está pasando, qué está arrastrando, ¿verdad? En este tiempo dicen los abogados que desde hace 10 años para acá, Costa Rica pasa la profunda decepción de divorcios. Dice que casan 10 y divorcian 30 por mes. Eso es por mes. Casan 5 y divorcian 15. Entonces vea la maldición tan tremenda que hay. Porque nadie se casó para divorciarse a los 3 años o los 4 años. Ahora, otra cosa. Vea la barbaridad de enfermedades. Que usted no sabe de dónde han reventado tantas y tan satánicas. ¿Verdad?
Los nacimientos de niños que han habido a este tiempo, ahora Luis Paulino dijo algo que sí, yo lo vi, de chiquitos con los celulares. Vea, yo fui a hacer una visita un día de estos a un lugar y había un gordito de 4 años que manda mensajes, se baja él solo los juegos de video y manda los recados de la abuelita a la familia, todo bien, todo lindo. Pero digo yo, wow, con 4 años, si ese chiquito hace todo eso. Entonces, 4 años tiene el gordo y hace todo eso con el teléfono. Entonces, ¿a dónde estará ese chiquito cuando tenga 7? Con una tecnología como la que hay ahora. O sea, que si antes, cuando ustedes estaban pequeños, nosotros no teníamos tanto problema porque no había tanto sátiro, ni existían, pero ni los celulares. Ahora, con el satirismo que hay, el montón de cochinadas, el montón de drogas y todavía esos teléfonos, nada más imagínense. Ahora, tal vez no me diga, pero ¿cuál ha sufrido aquí porque le quitaron el teléfono? Porque estamos así. Y una señora se lo metía debajo de la almohada para que no le vieran los mensajes. Y le explotó. Vean el susto que se pegó. Se le quemó la cama. El marido le dijo, mira lo que le pasó, pues mal portada, ¿verdad? Pero vea qué susto. Entonces, es una sed de no soltar, es una sed de esclavitud tremenda. La plata, celulares, todo ese montón de cosas que están hundiendo al que es hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios y no coge todos los beneficios que tiene para su provecho, para surgir, para bendecirse, entonces lo que va a hacer es hundirlo. Porque el enemigo que dijo el siervo vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, ustedes tienen una libretita ahí, ¿verdad? Y un lapicero. Yo pedí que nos prendieran esa belleza para que ustedes en una hojita o 2 o 3 hojitas, como quieran, ustedes pongan, porque eso va a ser personal. ¿Qué quiere usted que el Padre le cambie? Porque le estoy diciendo que hay mucho yugo de esclavitud, ¿verdad? Y que usted nació para ser libre, como dijo como le fue dicho ahora en la charla pasada. Usted nació para ser libre. Entonces, ¿qué necesita usted cambiar? Porque ahora vamos a hacer una oración y usted mismo va a traer esos papelitos y los va a tirar ahí para que se quemen. Dice la palabra que la oración suya llega con olor grato delante del Señor. Ahora, esto es una petición que vamos a poner. Una petición de ¿qué quiero cambiar? Porque hay hombres que se viven depresivos. No dicen nada. Porque de feria hasta les metieron una mentirona de que los hombres no lloran. Claro que lloran. Tienen que llorar. Eso es una forma de expresamiento. Y claro que sí, es muy lindo. ¿Por qué no va a llorar? ¿Acaso llorar es un pecado? Ahora, que el hombre es de la calle y la mujer de la casa, eso sí es una mentira. Usted tiene que aprender a tender una cama, a lavar los trastes, hacer una olla de arroz. Usted tiene que saber cómo mantenerse. Si está solito, ¿quién le va a lavar? ¿Quién le va a planchar? Pues usted mismo. Hay ataduras para eso. Hay muchas vergüenzas para eso. Como que qué vergüenza barrer, qué vergüenza lavar. Porque hay muchas personas que les da mucha pena todo eso. Ahora, eso que le estoy diciendo son ataduras. Palabras horribles. O cuando le da lástima a usted comerse algo para no gastar la plata. Todos esos son ataduras de miseria, de pobreza, de esclavitud. Cuando sabe que tiene que arreglar un asunto en la casa y le da vergüenza o miedo hablar con la esposa.
o hablar con algún hijo. Cuando usted ve, hay una cosa que pasa a veces. A veces nos da vergüenza a nosotros mismos reclamar nuestros derechos y nos quedamos callados. El silencio es bueno de dos formas: para callar y no maltratar al otro. Hay silencio para aprender, pero cuando yo tengo que hablar algo mío y yo no lo digo, entonces mi silencio viene con dolor. ¿Por qué? Porque no pude expresarme, porque yo no pude sacudirme, porque siempre me están pasando por encima y yo no puedo hacer nada. Entonces apunte ahí lo que usted ve, porque eso va a ser una dinámica que vamos a hacer con el Señor. Pero viera que ni tan dinámica, porque como hablamos ahora, el Señor sabe lo que hay en su corazón. Se siente mal porque no tiene nunca plata. Se siente mal porque le compra a todos, pero usted no puede comprarse nada. O porque usted quisiera que en su casa fuera la cosa diferente. El Espíritu Santo le va a decir a usted qué es de lo que usted tiene que despojarse hoy, y en ese fuego, en esa belleza que está ahí. Y está buenísimo el fuego. Y después vamos a hacer una oración anulando todo decreto que fue hecho, maltratando al enemigo en todo lo que le crecieron las uñas todo este tiempo para maltratarte, porque a todos nos ha robado. Ya vio mi testimonio. Hasta que conocí a Jesús tuve mis derechos de restitución, porque todo lo que me robó tuvo que devolvérmelo 7 veces más. Vi violencia, niña, aunque no me la hicieron a mí, pero tuve un esposo que Dios me dio, que ha sido un caballero en todos los sentidos. No grita, no se enoja, es ordenado, es una persona muy habilidosa en todos los sentidos. Ahí no había problema si se quemaba un bombillo, porque él llegaba inmediatamente a ponerlo o hacer algún arreglo. O sea, todo lo que de niña no vi por problemas que habían entre la casa, casada, el Padre me permitió ver todo eso diferente. Entonces yo sé que en Cristo es posible, y el Espíritu Santo nos da a nosotros una forma de ver las cosas para que nosotros podamos arrepentirnos y le pidamos perdón a Dios, porque muchas veces nosotros le tenemos confianza a cosas, a X cosas, y a Dios no, porque no lo vemos, dicen, pero Dios sí lo sentimos, y sí lo vemos todos los días, lo vemos todos los días. Y cuando usted se vuelve uno con el Espíritu Santo, entonces usted ve al Señor en todas las áreas de su vida. Lo ve presente en sus sueños, lo ve presente en su vida, lo ve presente en sus comidas, lo ve presente en su salud, lo ve presente en el ministerio, si lo tiene, lo ve presente en su matrimonio, lo ve presente en su sexualidad, lo ve presente en su ir y su venir, su levantar y su acostarse, su ir y su venir, porque Él es fiel, siempre va a ser fiel. Vamos a dar un poquito para que vamos a escriban ahí. Vamos a esperar un momentito.
Bendito Dios Todopoderoso y Eterno, tu Santo Espíritu que habita en cada uno de nosotros, está en este lugar desde que ellos llegaron en la mañana. Y hoy en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti, porque tú estás en el corazón de ellos. Dice tu palabra que ellos son templos de tu Santo Espíritu, son casa espiritual. Y venimos en el nombre de Jesús, Padre, orando para depositar, oh Rey soberano, todo lo que hay en tu mano. Porque en tu mano es que hay sanidad y hay medicina, y hay libertad y hay propósito. Pueden pasar y lo pueden echar ahí, ojalá en el fuego, en el puro fuego, y vuelven a su lugar porque vamos a orar. Oh, bendito Señor Jesús. Oh, Rey Santo y Soberano Dios. Bendito Señor Todopoderoso, tú conoces el corazón de cada uno y esa hermosa intención que tú tienes, Padre, porque los trajiste a ellos a apartarlos aquí, donde solo la naturaleza está para la bendición que cada uno de ellos necesita. Santo, 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 santo es tu nombre. Santo, santo, santísimo es tu nombre. Santísimo es tu nombre, Señor. Santísimo es tu nombre. Santo, santo. Santo, santo es tu nombre. Santo, santo, santo es tu nombre. Oh, Ribasari. Ahora si usted ya pasó y puso ahí en el fuego, puede tomar asiento porque vamos a hacer una oración. Oh Ramasai, oh Ramashikarabai Kiorobo, oh Rashatarabai Kitosorbo, oh Robo Shikarabai. Oh, bendito Señor. Bendito. Cierre sus ojitos ahí y repita conmigo. Puede ser para usted mismo, si quiere en voz alta, pero por favor hágalo. Padre, desde el vientre de mi madre, tú me has conocido y con un propósito yo vivo en esta tierra. Yo creo, Señor, que Jesús fue puesto en el vientre de María la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Jesús nació en esta tierra, murió por mis pecados y los de toda la humanidad. Y hoy, Jesús, te abro mi corazón y mi vida y te acepto como Señor y Salvador y como libertador, proveedor y sanador. Tú hablas de una libertad completa, Señor, que yo la quiero, Señor. Desde el vientre de mi madre, tú me has conocido. Y hoy corto en el nombre de Jesús todos los decretos que se hicieron
en mi nombre desde el vientre de mi madre. Hoy corto y anulo contigo espíritu familiar. No importa si viniste por mi padre o por mi madre. Hoy ato tu poder y te mando a los abismos en el nombre de Jesucristo. Hoy anulo toda maldición que vino por la mala cobertura que hubiera recibido. Y rompo todo poder espiritual de rechazo, de brujería, de hechicería, de santería, de inmoralidad sexual, toda maldición de miseria, de pobreza, de escasez o de ruina. Hoy corto y anulo con todas las palabras, con daños y perjuicios, y me desato de todo el poder de palabras con muerte y destrucción que vinieron conmigo en algún momento de mi vida. Hoy, Padre eterno, dice tu palabra que yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae y su fruto es abundante. Espíritu de Dios, hoy ven a mi vida con poder y autoridad, limpiándome, sanándome, quitando toda la escasez, cortando con la vergüenza, porque hoy yo decido perdonarme a mí mismo por tanto dolor y por tanta destrucción. Perdóname, Padre, por cosas que he debido de hacer y no he hecho, y que tu mano santísima de amor y de misericordia sean conmigo, porque tú eres el Señor Todopoderoso y me conoces perfectamente. Muchísimas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué belleza.